¿qué pasa? Soy Frank 114 y bueno, lo que ven ahí arriba, sí, la uno no sé cuánto, se cambió todos los sistemas y bueno, eh, acá ando revolando un poco. Sí, como ven, tengo creativo, ¿sí? Puse creativo porque alguien me arruinó toda la casa, estaba toda llena de lava y no la encontraba. Es más, no sé cómo no se quemó esta trampilla. Como ven, acá hizo crecer un árbol. ¿Un árbol? Pero, ¿un árbol? ¡Ay, qué gracia me da! Hizo crecer un árbol tras otro. Por allá. Esto lo voy a sacar. Acá casi una bomba nuclear. Casi, no mentira, acá no es una bomba nuclear. ¿Dónde era una bomba nuclear? Allá, mira. Tiene una bomba nuclear. Tam, 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 tam. Y ahí tiene la bomba nuclear. ¡Pa! ¡Pa! Ah, yo pensé que era en blanco, sí. Y bueno, y esto es todo. Nos sacamos el creativo abajo. Me da mucha pena que me hagan esto, porque encima ya sé quién fue. Yo no voy a hacer nada más que decirle que me agarraron el celular Perfecto, sacamos, sale los títulos. Esto es prohibido, prohibido, prohibido. Y pa. Esto también es prohibido. Bueno, sí, esos tengo varios juegos ahí, cosas mías. La foto de fondo que nunca tendría que haber mostrado y después la voy a cambiar. Pero en la última foto es el día que me compré el celular. Supervivencia. Estamos, no sé. ¡Wahoo! Eh, Mira. Ah, bueno, y tengo todo esto acá abajo. Ahora cambié todo. Ya tengo lana. Esto lo conseguí todo haciendo mío. Tengo lana. Tengo muchos stacks. Y ahora lo que voy a necesitar. Pico. Hmm. La asada no la voy a usar. Así que me la voy a tirar. ¿Por qué? Si es un la voy a tirar. No me merezco tener esto. Vamos a usar grava. Grava, como dije. No, 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 grava no. Vamos a usar tierra. Y ya está. Vamos. Que no quiero tener baldes que sea de creativo. No estoy más de creativo, ¿no? Me molesta bastante que me hagan esto. Pero ya estoy enojado, ya hice dos videos, pero lo que pasa no se grababa bien. Y bueno, no importa si tengo un pico y, no, y necesito una pala. Mm, Es una cosa para citar, o sea. Fuck, fuck, fuck. Oh, fuck, man. ¿Y yo? Cuando el mundo me traiciona. ¿Esto qué es? Voy a tener el agua. Quería agua y tener. Y también te voy a subir. Qué mal leches. Spawneó acá el agua. Ah, no. Me tenés. Y acá dice hueco. Bueno.
Tough as just ham. No, paraba que un cubito era mío. Y después nada más, ¿no? Y así de sencillo. Mira, sin dejar rastro, pero bueno. Y se me pudre el pico, chaval. Necesito total eso. Pero tenés un montón de cosas. Mi. A mi casa está acá atrás. No. Esto voy a dejarlo así, como si tenga dos de altura. Bueno, ya sé que sin reconocerse, que ni se parezca a nada, pero... Ahora yo digo, si esto tal o se talará solo. Vamos a ver. Como en este son mis puentitos. Es que si no, no salgo después. Ya está. Como odio que acá no haya cofre, ya me olvidé. Epa. Ah, si subo así, saltando, es más rápido. ¿A quién interesaba eso? A mí, para que lo explico. Pero por lo menos tengo madera infinita. Bueno, en realidad fui yo. Lo que hice fue que crezca un árbol en forma de cuatro. Esperé, ¿no? Porque tienen raro estas cositas. Esto. Así que el árbol estaría en supervivencia. Yo en el anterior episodio, yo tenía... Es que no me gustaba así. Yo tenía plantación para hacerme un árbol. Cuatro árboles. Y dije, ¿qué pasaría si lo pongo juntos? Se parecía como el de la selva. Entonces dije sí. Y como tenía ocho, y yo voy a hacer... Dije, ¿qué pasaría? Porque en un video yo vi. ¿Qué pasaría si pongo tierra arriba y hago eso? Y esto pasó. Esto sería como madera infinita. ¿Sí? Bueno, hasta acá el video de hoy, chavales. Esto fue lo que pasó. Es otra versión, tengo otra versión. Perdón si usé creativo, no me gustó nada. Pero bueno, me disculpa. Y todavía después de este video, de seguro no sé cuál se subirá más rápido. Estoy subiendo Slender. Si es Slenderío. Y después voy a subir, después de este video voy a subir Tag.io. Así que por favor pasen por mi canal. No ahora, sino, no sí ahora, digamos. Cuando se terminen de cargar, ¿no? Y bueno, van a ver un montón de videos porque las días que estoy pasando tanto estudiantoso no pude hacer nada. Y bueno, voy a ver si este fin de semana yo puedo hacer algo rápido. Pasan cada dos fines de semana, en este fin de semana también. En cambio, el otro fin de semana no pasa nada. Pero el otro sí pasa algo, o sea, no sé por qué. Hay problemas cuando yo me voy con mi viejo. ¿Entienden? Y ahí está, vamos. Ah, ah, me cuesta buscar mi casita. Que prendo usar el creativo un día este chico. Bueno, bueno, el fe. Ah, para que también he hecho hacer mis. Nada.
Chayarmi, nada. Bueno, vamos por abajo. Y lo que vamos a hacer de último, hacer la cama. Sí, tengo lana, no sé si lo comenté en este vídeo. Pues no sé si también lo dije en este vídeo que ya he hecho varios intentos. O sea, hay muchos problemáticos. Ay, 64 stacks no voy a dejar, hermano. Sí, sí, lo acaban de ver que se movió un fantasma. No. Al fin tenemos una cama. ¿Y el pico? Y al fin tenemos un pico. ¿No? ¿Yo cuánto agarré? Fue. Yo les digo que no me deja ver qué cojo y qué agarro, mejor dicho. Yo soy argentino, tengo que hablar como argentino. Lo que voy a empezar a buscar es oro. Yo sé que el oro no sirve, se gasta rápido. Es más un pico de piedra que es un de oro. Pero es el más rápido de todos los picos. ¿Por qué? No sé. Pregúntale que creó Minecraft. Minecraft. Hoy decir Minecraft y se llama Minecraft. Stop. Hut. Ya empezamos con la graba. ¿Estos cuántos son? Ah, esto. Bah. No sé por qué siempre la última me sale. Vuelve. Stop. Huh? Casi me muero. Quiero dormir, quiero dormir. Ya de noche. Yo pensé que me iba a decir en este momento así como dice. Y bueno, vamos a pasar por acá. Por acá. Uop, uop. No se ve nada. Clink, 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 clink. Brum, brum. Darle like y suscriban. Suscríbanse. Darle like y suscríbanse. Y ahí le puse. No está simétrico, a ver. 1, 2, 3. Mareo. 1, 1, 2, 3. Ya me mareé. Bueno, espero que les guste ya los contenidos. Voy a tratar de. Voy a tratar de arreglar los contenidos. Y bueno, y ahora vamos a subir Takio. Ahora veo qué hora es. Mejor lo dejo para mañana. El Takio o capaz hoy lo hago. Ahora me decido como igual dice con Minecraft. Porque se me está pasando los horarios. Y bueno. Espero que les haya gustado el contenido. Pasen por mi canal. Frank114. Me río. Me acaba de cagar el video la vaca. Y también. Le ponemos pausa. No, pausa. 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 Bueno. Chau, chau.